Pilatus Aircraft Limited, fabricante del avión modelo PC-21 adquirido por España, es una empresa suiza con sede en Stans, fundada en diciembre de 1939 por Emile George Burle, propietario de Oerlikon Burle, con el objetivo de fabricar y mantener aeronaves. Inicialmente, se enfocó en el mantenimiento de aviones para la Fuerza Aérea Suiza, pero pronto comenzó a desarrollar sus propios diseños. Oerlikon, conocida formalmente como Oerlikon Burle, era una empresa suiza especializada en la fabricación de armas y sistemas de defensa, particularmente famosa por sus cañones antiaéreos de 20 mm y 35 mm, que fueron ampliamente utilizados durante la Segunda Guerra Mundial y después. Fundada en 1906 como Weißerische Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, se consolidó como líder en armamento ligero y sistemas de artillería. En el contexto de Pilatus Aircraft, Oerlikon Burle fue la empresa matriz que fundó Pilatus en 1939, bajo el liderazgo de Emile George Burle, un industrial suizo. La creación de Pilatus se alineó con la necesidad de Suiza de fortalecer su industria aeronáutica durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Oerlikon se enfocaba en armamento. Aunque Pilatus se dedicó a la aviación, la conexión con Oerlikon reflejó la diversificación industrial de Burle en sectores estratégicos de defensa. En 1944, lanzó su primer diseño, el SB-2 Pelican, un avión de transporte ligero, aunque no tuvo éxito comercial. Durante la Segunda Guerra Mundial, se centró en la producción bajo licencia y mantenimiento de aviones militares. En 1953, presentó el P-3, un entrenador militar robusto que sirvió a la Fuerza Aérea Suiza hasta 1994. Fue el primer gran éxito de Pilatus. En 1966, debutó el PC-7 Turbo Trainer, un entrenador turbohélice que marcó un hito, con más de 600 unidades vendidas a 21 fuerzas aéreas. Su éxito llevó a derivados como el PC-9, 1984, con más de 300 unidades vendidas, y el PC-7 Mk2. En 1979, Pilatus se independizó de Oerlikon, tras ser adquirida por un grupo de inversores suizos, consolidando su enfoque en aviones ligeros y entrenadores. En 1991, lanzó el PC-12, un avión turbohélice monomotor para transporte de pasajeros y carga, con más de 2.000 unidades entregadas hasta 2025, siendo un éxito en aviación ejecutiva y utilitaria. En 2002, presentó el PC-21, un entrenador avanzado con aviónica de última generación, diseñado para simular cazas modernos. Más de 250 unidades han sido vendidas a fuerzas aéreas como las de España, 40 unidades, Australia y Singapur, destacando por su bajo costo operativo. Pilatus diversificó su portafolio con servicios de mantenimiento y modernización, y en 2024 abrió una planta en Carmona, Sevilla, para ensamblar aviones, reforzando su presencia en Europa. La empresa ha mantenido su reputación por calidad suiza, innovación en stall y entrenadores, y sostenibilidad financiera, siendo una de las pocas fabricantes aeronáuticas independientes. Pilatus ha sido rentable durante décadas, con un modelo de negocio basado en productos de nicho y alta calidad. Han producido más de 2.500 aviones, entregados en su historia en más de 80 países, con fuerte presencia en Europa, Asia-Pacífico y América. Es líder en aviónica avanzada y diseños STOL, con certificaciones civiles y militares. El Pilatus PC-21 es un avión de entrenamiento avanzado con motor turbohélice. Su desarrollo comenzó a finales de los años 90 con el objetivo de crear un entrenador militar de última generación, que permitiera a los pilotos entrenarse en un entorno similar al de los cazas modernos de quinta generación, pero con costos operativos mucho más bajos que los de un avión a reacción. Todo comenzó en noviembre de 1997, cuando Pilatus Aircraft inició pruebas con un PC-7 Mk2 modificado, para evaluar mejoras destinadas a un nuevo avión de entrenamiento. Estas pruebas confirmaron la viabilidad de un entrenador turbohélice avanzado.
En noviembre de 1998, la compañía decidió financiar el desarrollo de un nuevo sistema de entrenamiento. En enero de 1999 comenzó oficialmente el programa del PC-21, diseñado para cumplir con los requisitos militares de las próximas 3 décadas. El objetivo era permitir que los pilotos de caza realizaran la mayor parte de su entrenamiento en el PC-21 antes de pasar a aviones a reacción, reduciendo significativamente los costos. El 30 de abril de 2002, el primer prototipo del PC-21 fue presentado públicamente en la fábrica de Pilatus, en Stans, Suiza, y realizó su primer vuelo el 1 de julio de 2002. Un segundo prototipo, que incorporó mejoras derivadas de las pruebas del primero, voló por primera vez el 7 de junio de 2004. En diciembre de 2004, el PC-21 obtuvo la certificación de tipo civil por parte de la Oficina Federal de Aviación Civil de Suiza, lo que permitió procedimientos de mantenimiento civiles y facilitó su comercialización. El PC-21 está equipado con un motor turbohélice Pratt & Whitney Canadá PT6AT68B, de 1.600 caballos de fuerza, o lo que es lo mismo, aproximadamente 1.200.000 vatios de potencia, que impulsa una hélice de 5 palas de grafito. Está optimizado para proporcionar un rendimiento comparable a aviones a reacción en etapas avanzadas de entrenamiento, permitiendo maniobras tácticas y acrobáticas. El motor PT6AT68B es conocido por su bajo consumo de combustible, en comparación con entrenadores a reacción. Por ejemplo, en una misión típica, el PC-21 consume aproximadamente 850 libras de combustible, frente a las 1.500 libras de un caza C-101, lo que representa una reducción de casi el 50% en consumo y emisiones de CO2. Incorpora una hélice de 5 palas de grafito, diseñada para optimizar el rendimiento aerodinámico y la maniobrabilidad. La hélice es de velocidad constante, lo que mejora la eficiencia en diferentes condiciones de vuelo. Permite al PC-21 alcanzar una velocidad máxima de crucero de 590 km por hora, aproximadamente 320 nudos, y una velocidad máxima de hasta 685 km por hora, 370 nudos. El PT6AT68B es parte de la familia PT6, conocida por su durabilidad y facilidad de mantenimiento. El PC-21 incorpora un sistema de monitoreo UMS, Earth Usage Maintenance System, que mide parámetros de vuelo y del motor mediante sensores, detectando averías y optimizando el mantenimiento, lo que reduce el tiempo en taller. Proporciona un techo máximo de servicio de 11.580 metros, ideal para entrenamientos avanzados en altitudes elevadas. Ofrece una autonomía de 1.333 kilómetros, suficiente para cubrir largas distancias, como recorrer la península ibérica desde la base de San Javier. La capacidad de combustible del Pilatus PC-21 es de aproximadamente 550 kilogramos, 1.213 libras, de combustible utilizable. El motor Pratt & Whitney Canadá PT6AT68B optimiza el consumo, lo que contribuye a la eficiencia en misiones de entrenamiento prolongadas. El motor está diseñado para operar en entornos exigentes, proporcionando un rendimiento estable durante maniobras acrobáticas y tácticas, lo que lo hace ideal para entrenamientos militares avanzados. Su diseño permite al PC-21 realizar entrenamientos que antes requerían aviones a reacción, reduciendo significativamente los costos operativos y el tiempo de formación de los pilotos. Los depósitos de combustible están integrados en las alas internas, distribuidos de manera simétrica para mantener el centro de gravedad estable durante el vuelo. Este diseño es típico en aeronaves de entrenamiento como el PC-21, ya que permite un equilibrio óptimo del peso y maximiza el espacio interno para otros sistemas.
No se utilizan normalmente depósitos externos, como tanques de punta al aro ventrales, en la configuración estándar del PC-21. Sin embargo, el PC-21 está equipado con puntos de anclaje bajo las alas, hasta 5 puntos duros, que permiten montar tanques de combustible externos para extender su autonomía en misiones específicas, como vuelos de traslado o entrenamientos de largo alcance. La capacidad exacta de estos tanques externos depende de la configuración, pero típicamente pueden añadir varios cientos de litros de combustible adicional. El sistema de combustible está diseñado para ser monitoreado por el US, Sistema de Mantenimiento Seguro, que supervisa parámetros relacionados con el consumo y el estado del sistema, asegurando un suministro eficiente y correcto durante las misiones de entrenamiento. Su aviónica avanzada simula sistemas de cazas modernos, incluyendo pantallas digitales, radar simulado, guerra electrónica y capacidades de gestión de misiones. Esto permite entrenar a los pilotos en entornos complejos desde las primeras fases. Diseñado para maniobras de hasta 8 Gs, cuenta con un ala de perfil de alta velocidad, alerones hidráulicos y un sistema de compensación automática de guiñada, lo que lo hace ideal para entrenamiento básico y avanzado. Su cabina es de tipo tándem, 2 asientos, uno detrás del otro, con el alumno en el asiento delantero y el instructor en el trasero. Ambos puestos tienen controles de vuelo completos, permitiendo al instructor tomar el control en cualquier momento. Los 2 asientos son eyectables, tipo Martin Baker, diseñados para máxima seguridad. Están ligeramente elevados en el asiento trasero para que el instructor tenga mejor visibilidad por encima del alumno. La cabina es compacta pero ergonómica, con controles accesibles y un diseño optimizado para misiones de entrenamiento largas. La cabina cuenta con un sistema de instrumentación digital avanzado, conocido como cabina de cristal, que incluye 3 pantallas multifunción, MFD, de alta resolución en cada puesto, 6 en total. Estas pantallas muestran información de vuelo, navegación, sistemas del avión y datos tácticos simulados. El asiento delantero tiene un HUD que proyecta información crítica, velocidad, altitud, rumbo, en el campo de visión del piloto, facilitando el entrenamiento para aviones de combate modernos. Los controles son de tipo OTAS, manos en el acelerador y la palanca, lo que permite al piloto manejar la mayoría de las funciones sin quitar las manos del mando o la palanca de gases. La cabina está equipada con un sistema de entrenamiento integrado, que simula escenarios tácticos, como combates aéreos o misiones de ataque, sin necesidad de armamento real. Esto incluye sensores virtuales y pantallas que recrean radar, sistemas de armas y objetivos. Los datos de simulación se muestran en las MFD y el HUD, preparando a los alumnos para operar aviones de combate avanzados como el Eurofighter o el F-18. La cúpula de la cabina es de plexiglas transparente, y ofrece una visibilidad excepcional de casi 360 grados, crucial para el entrenamiento de vuelo visual y acrobático. La cúpula se abre hacia un lado,
facilitando el acceso a los pilotos. La palanca central y la palanca de gases están diseñadas para replicar la sensación de aviones de combate, con botones e interruptores para controlar sistemas como comunicaciones, navegación y simulaciones. Los paneles laterales incluyen interruptores y controles adicionales para gestionar sistemas, como el tren de aterrizaje, flaps y comunicaciones. La cabina tiene un sistema de intercomunicación entre el alumno y el instructor, además de radios para comunicarse con el control de tráfico aéreo. Además está presurizada y climatizada para misiones a alta altitud, hasta 25.000 pies. Ambos asientos cuentan con suministro de oxígeno para vuelos prolongados o de gran altitud. La cabina tiene iluminación ajustable para operaciones diurnas y nocturnas, con compatibilidad para gafas de visión nocturna. Pilatus buscó capturar el 50% del mercado global de aviones de entrenamiento entre 2005 y 2030, ofreciendo un sistema integrado que incluye simuladores, entrenamiento asistido por ordenador, y formación en aula. El Ejército del Aire y del Espacio Español seleccionó el Pilatus PC-21 para reemplazar a sus entrenadores obsoletos, los Casa C-101 Aviojet, utilizados desde 1980, y los Senair T-35C Pillan, E-26 Tamiz, debido a su antigüedad y altos costos de mantenimiento. En noviembre de 2019, el Ministerio de Defensa español anunció que Pilatus Aircraft había ganado un concurso público frente al Beechcraft TEP-6 Texan 2 de Textron Aviation Defense, seleccionado por ofrecer la mejor relación calidad-precio. El contrato, firmado en 2020, incluyó la adquisición de 24 aviones PC-21, designados como EP-27, en el Ejército del Aire, por un total de 205 millones de euros, un 9% menos que el presupuesto base, de 225 millones de euros. El contrato también incluyó un entrenador de salida de emergencia, 2 simuladores de cabina, 2 simuladores de vuelo conectados en red, un sistema de enseñanza asistido por computadora, un paquete logístico inicial. Los primeros 6 aviones debían entregarse en marzo de 2020, pero el cronograma se ajustó, y las primeras 2 unidades llegaron a la Academia General del Aire, AGA, en San Javier, Murcia, el 14 de septiembre de 2021, tras una escala en Perpignan, Francia. El 28 de septiembre de 2021, se realizó el primer vuelo de entrenamiento con una tripulación exclusivamente del Ejército del Aire. En marzo de 2023, el Ministerio de Defensa encargó 16 PC-21 adicionales, elevando el total a 40 unidades, lo que convierte a España en el mayor operador europeo del modelo, y uno de los principales a nivel mundial. De estos 16 aviones, 14 reemplazarán a los TEP-35C Pillan, en la formación básica, fase 1, en la AGA. Dos serán destinados al Centro Logístico de Armamento y Experimentación, CLAEX.
El costo total de los 40 aviones se estima en 445 millones de euros. Esta ampliación busca unificar las fases 1 y 2 de entrenamiento en una sola plataforma, reduciendo costos de mantenimiento y logística. Los PC-21 están asignados al 792 Escuadrón de la AGA para la formación básica, fase 2, y se espera que, una vez operativos todos los aviones, se asignen al 793 Escuadrón. Entre mayo y octubre de 2021, 8 instructores completaron cursos en las instalaciones de Pilatus, en Stans, enfocados en el manejo del PC-21 y sus sistemas terrestres. El Sistema Integrado de Entrenamiento, ITS, incluye simuladores avanzados que permiten reducir las horas de vuelo reales, llegando a la mitad, optimizando costos y mejorando la preparación digital de los pilotos. Este avión de entrenamiento avanzado de la Fuerza Aérea Suiza destaca por su versatilidad, potencia y capacidad para maniobras de hasta 8 Gs, lo que lo convierte en una estrella en las exhibiciones. El Pilatus PC-21 es una auténtica joya en el Axalp-Fliegerjessen. Sin duda, sus maniobras precisas, y su rugido en el cielo de Benflug, son un espectáculo inolvidable para los aficionados a la aviación. La combinación de aluminio, acero y compuestos, permite al PC-21 realizar maniobras acrobáticas y de combate simulado, sin comprometer la integridad estructural. Los materiales seleccionados, junto con el diseño modular, facilitan el mantenimiento, reduciendo costos operativos, un factor clave para su adopción por fuerzas aéreas, como la española. El PC-21 cuenta con un sistema de simulación integrado que permite practicar tácticas de combate, como el uso de misiles más allá del alcance visual, interceptaciones radar, y entregas de armas aire-tierra, todo sin necesidad de armamento real ni blancos físicos. Esto reduce costos asociados con prácticas en polígonos de tiro o el uso de aviones adicionales como objetivos. En Axalp, el PC-21 impresiona con pases a baja altura, que hacen vibrar el suelo, mostrando su agilidad en el espectacular entorno alpino. Con una velocidad máxima de 685 km por hora, maniobrabilidad de más 8 Gs a menos 4 Gs, y un sistema de control digital, el avión ofrece un rendimiento comparable al de los jets, en muchas fases del entrenamiento, cerrando la brecha entre entrenadores turbohélice tradicionales y jets de entrenamiento avanzados. La experiencia positiva de otras fuerzas aéreas, como las de Suiza, Singapur, Australia y Francia, que ya operaban el PC-21 con éxito, influyó en la decisión española. La fiabilidad del avión y el soporte de Pilatus fueron los factores clave. El PC-21 fue considerado adecuado para las maniobras acrobáticas de la patrulla Águila, que comenzó a usarlo en 2025, demostrando su versatilidad más allá del entrenamiento puro.
Las medidas del PC-21 son: envergadura, 9 metros y 10 centímetros. Longitud, 11 metros y 23 centímetros. Altura, 3 metros y 74 centímetros. Superficie alar, 15 metros y 22 centímetros cuadrados. Peso en vacío, 2.270 kilos. Peso máximo al despegue, 3.100 kilos, 4.250 kilos, con los tanques externos. Carga alar máxima, más 8 Gs, y menos 4 Gs, para entrenamiento avanzado. La carga alar máxima de más 8 Gs, y menos 4 Gs, en el contexto del Pilatus PC-21, se refiere a la capacidad estructural del avión para soportar fuerzas gravitacionales extremas durante las maniobras. ¿Qué es la carga alar y el factor G? La carga alar se refiere a la fuerza que actúa sobre las alas de un avión. Debido a las maniobras, el peso del avión y las condiciones de vuelo. Se mide en función de la aceleración gravitacional, G, donde un G equivale a la fuerza de la gravedad terrestre, 9,81 metros segundo al cuadrado. Para que se entienda mejor, se expresa en múltiplos de G, donde un G equivale al peso normal de una persona en reposo en la superficie terrestre. En un avión como el Pilatus PC-21, durante maniobras bruscas, giros, ascensos o descensos rápidos, los pilotos pueden experimentar fuerzas G elevadas, como 4 Gs o más, lo que significa que sienten 4 veces su peso normal. Una fuerza G positiva, hacia abajo, empuja al piloto contra el asiento, mientras que una fuerza G negativa, hacia arriba, puede hacer que sienta que flota, o que la sangre se acumule en la cabeza. Estas fuerzas afectan el cuerpo humano, especialmente la circulación sanguínea, por lo que los pilotos usan trajes anti-Gs y entrenamiento para soportarlas. En el contexto del PC-21, como comenté anteriormente, puede generar fuerzas G de hasta más 8 y menos 4 Gs, dependiendo de la maniobra. Explicado de otra manera, la aceleración de la gravedad en la Tierra es aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado. Si un piloto pesa 80 kilogramos, durante una maniobra de más 8 Gs, sentirá una fuerza equivalente a 640 kilogramos sobre su cuerpo, y las alas deben soportar esta carga sin deformarse o fallar. Esto es crucial para un avión de entrenamiento avanzado como el PC-21, ya que simula las maniobras de alta intensidad de los cazas modernos, que suelen operar entre más 7 y más 9 Gs. Las cargas negativas son menos comunes, pero igualmente críticas en el entrenamiento militar, ya que los pilotos deben experimentarlas para prepararse para situaciones de combate o acrobacias. En menos 4 Gs, un piloto de 80 kilos sentiría una fuerza equivalente a 320 kilos, empujándolo hacia arriba, lo que requiere un diseño robusto del avión y sistemas de sujeción. El entrenamiento en el PC-21, los pilotos pueden practicar maniobras agresivas similares a las de un caza. Esto permite a los estudiantes experimentar y adaptarse a las fuerzas G extremas, desarrollando tolerancia física y habilidades de pilotaje. Las alas, el fuselaje y los sistemas del PC-21 están reforzados para soportar estas cargas sin sufrir daños estructurales. La mayor parte del fuselaje y la estructura del PC-21, las alas, y otras estructuras primarias, están fabricadas con aleaciones de aluminio de grado aeronáutico, que ofrecen una excelente relación resistencia-peso. Estas aleaciones son comunes en la aviación por su resistencia a la corrosión, facilidad de fabricación y capacidad para soportar cargas estructurales extremas. El PC-21 incorpora materiales compuestos, como fibra de carbono reforzado con polímeros, como la resina epoxi, y fibra de vidrio, en componentes secundarios y no estructurales, como en paneles de recubrimiento, en áreas no críticas. Superficies de control, alerones, timones, elevadores, que se benefician de su ligereza y rigidez. Partes del dosel de la cabina, que utiliza materiales compuestos transparentes, como policarbonato o acrílico reforzado, para proporcionar visibilidad y resistencia. En puntos de alta tensión, como los anclajes del tren de aterrizaje, los puntos de sujeción del motor, y ciertas uniones estructurales,
Se utiliza acero de alta resistencia o aleaciones de titanio para garantizar durabilidad bajo cargas extremas. La hélice está hecha de materiales compuestos de grafito, que ofrecen una combinación de ligereza, resistencia y flexibilidad para soportar las vibraciones y fuerzas aerodinámicas. El fuselaje del PC-21 utiliza un diseño monocasco semicargado, donde la piel de aluminio y compuestos soporta parte de las cargas estructurales, complementada por un armazón interno de vigas y cuadernas de aluminio. El PC-21 ha sido clave para modernizar la formación de pilotos, permitiendo una transición más fluida a aviones modernos como el Eurofighter F-18 o A400M, gracias a su cabina digital y capacidades avanzadas. Pilatus ha reforzado su presencia en España con la apertura de una planta en Carmona, Sevilla, anunciada en marzo de 2024, para la fabricación y ensamblaje de aviones ligeros, incluyendo el PC-21, lo que fortalecerá la relación con el mercado español. En abril de 2023, la Academia General del Aire alcanzó las 5.000 horas de vuelo con el PC-21, y en diciembre de 2024, se registró el primer vuelo con tanques externos, duplicando el alcance a 2.200 kilómetros. En 2025, la Patrulla Águila, el equipo acrobático del Ejército del Aire, comenzó a transicionar del C-101 al PC-21, siendo el primer equipo acrobático europeo en operar exclusivamente con turbohélices. Su debut con los PC-21 fue en el Festival Aire 25, que conmemora los 40 años del equipo. El PC-21 es visto como una solución a largo plazo, aunque inicialmente se consideró transitoria, mientras se exploraba un sucesor nacional liderado por Airbus, proyecto que no ha avanzado. Según Pilatus, el costo de entrenamiento de un piloto militar puede reducirse en más del 50% con el PC-21, en comparación con Jetrunners, debido a su eficiencia energética. Su diseño utiliza materiales modernos, aleaciones de aluminio y compuestos, y cuenta con certificación civil, lo que permite procedimientos de mantenimiento más simples y menos costosos que los de un jet militar. Además, su vida útil está diseñada para ser predecible, reduciendo los costos a largo plazo. La decisión de España de adquirir el Pilatus PC-21 para el Ejército del Aire refleja un compromiso con la modernización de la formación de pilotos. La transición, destacada por eventos como el Festival Aire 25, en San Javier, marca una nueva era para la formación militar española, con el PC-21 siendo clave para entrenar a futuros pilotos, incluida la Princesa Leonor, y para equipar a la Patrulla Águila, con una plataforma más versátil y económica.